Buen día, queridos hermanos. Estoy muy contenta, agradecida con nuestro Dios por la oportunidad que Él nos da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. El título del mensaje que veremos en esta mañana le hemos titulado La santificación y la relación que tiene con el gran tema de la Reforma Pro Salud. Pero antes que podamos entrar ya de lleno a la temática, quisiera compartir con ustedes las palabras del apóstol San Pablo descritas en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2. Y quiero hacer mías estas palabras del apóstol San Pablo. Dijo en esa ocasión cuando él visitó a la iglesia de Corinto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Dijo el apóstol San Pablo en esa ocasión, cuando visitó esa iglesia: no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Este verso para mí es sumamente importante, al igual que este que comparto con ustedes del libro Alza tus ojos, 12 de marzo. La gran verdad central del Evangelio, alrededor del cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo crucificado como expiación por nuestros pecados. Y sigue diciendo la palabra de Dios: todas las otras verdades son tributarias de esta. Hoy tenemos un tema de Reforma Pro Salud, pero de acuerdo a los textos que hemos leído, la Reforma Pro Salud es una verdad que es tributaria del gran tema central, que es la de Cristo crucificado como expiación de nuestros pecados. Mantengamos siempre en mente, porque prácticamente de eso se trata la temática de esta mañana. Bueno, hablamos entonces de la santificación y su relación con la Reforma Pro Salud. Los textos que nos van a servir de base para el estudio de esta mañana se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Nuevamente el apóstol San Pablo dice: inspirado por Dios desde luego, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy, al hablar de la Reforma Pro Salud en su relación con el tema de la santificación, los dos temas tienen que ver con actos, con obras, con acciones, con hechos. Por lo tanto, el siguiente texto que también nos servirá en el estudio de esta mañana se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Escuchen esto, el final de este verso. El juez se sentó y los libros se abrieron. La pregunta es: ¿qué hay en esos libros? ¿Qué se escribe en esos libros? ¿Actos? ¿Obras? ¿Hechos? Así es de que al hablar de la Reforma Pro Salud, hermanos, es hablar precisamente de eso. Ahora, hablando precisamente de ese verso de Daniel, del libro de Daniel, el seguridad y paz en el conflicto de los siglos dice así: así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Fíjese, lo que está escrito en el libro
que el profeta Daniel ve son obras. Sin embargo, este texto dice que lo que se revisa en esos libros tiene que ver con el carácter de esa persona y tiene que ver con las vidas que llevaron esos hombres acá en la tierra. Ahora, el siguiente texto, que también se encuentra en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, dice que aquellos que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. Así es de que tenemos un deber, es un deber delante de Dios de poder santificarnos, perfeccionarnos en la santificación. Pero dice el texto, recuerden, hay una ayuda. ¿Dónde? A través de la mediación del Salvador. ¿Cuál es la urgencia, hermanos? Porque estamos viviendo ya en los últimos tiempos. ¿Cuál es la urgencia por la cual este texto dice, todos tenemos el deber de perfeccionarnos en la santificación? Ahora leemos del mismo libro, Conflicto de los Siglos, en la página 607, párrafo 3, dice la palabra inspirada por Dios, ahora, es ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo, es decir, la perfección en la santificación. ¿Cuándo? Ahora. Ahora escuchen, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Recuerden, hermanos, vamos a ir haciendo una hilación. Lo que se escribe en los libros que el profeta Daniel ve, recordamos, son obras. Sin embargo, decía el libro Conflicto de los Siglos que se analiza el carácter y la vida de los hombres. Para que una persona llegue a desarrollar su carácter, comienza aquí con los pensamientos. Y tenemos mucha luz al respecto. Dice aquí que Jesús no cedió a la tentación ni siquiera con el pensamiento. Para que un acto llegue a convertirse en un hábito y éste llegue a formar el carácter, comenzó todo con un pensamiento. Y ahora podemos hacer un poquito de análisis respecto a esto. ¿Cómo se forma un pensamiento? A través de lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos, llegamos a formar un pensamiento. Y ese pensamiento, escuchen lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos. Vamos a seguir leyendo. Satanás, dice aquí, encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Un asidero, de acuerdo al diccionario de sinónimos, es un asa, es un mango, es una manija. Y una descripción que me llamó mucho la atención, dice el diccionario, un asidero es un asa que facilita el manejo de una cosa o de un objeto. Es decir, que en el ser humano, Satanás encuentra ese asa para poder manipular al ser humano. Imagínense, pero dice la palabra de Dios, es tal vez algún deseo pecaminoso, es decir, entró por un pensamiento, ese deseo, vamos a seguir leyendo, que se acaricia, dice, por medio del cual la tentación se va fortaleciendo. Comienza un pensamiento, el pensamiento se va acariciando, conforme se acaricia, se va asegurando más en el cerebro hasta el momento que lo llevamos a la acción. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, declaró al hablar de sí mismo, de acuerdo a las palabras del apóstol Juan, dice, viene el príncipe de este mundo, pero en mí, dijo Jesús, no tiene nada. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen las palabras como termina diciendo el Conflicto de los Siglos. En esa condición humana que tuvo Jesús mientras estuvo en esta tierra, ahora escuchen lo que dice al final. Esta, tal como declaró la vida de Jesús, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la urgencia de poder tener o perfeccionarnos en la santificación del Señor? Porque sin santidad
mientras tenemos un gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros, no podemos tener el sello de Dios, y sin el sello de Dios no vamos a poder subsistir en el gran tiempo de angustia, en el tiempo de angustia. Hermanos, esto es algo bastante solemne. Así es de que, para que comencemos a analizar cuál es la relación que existe entre la santificación y la reforma pro salud, vamos a analizar dos textos. Uno de ellos se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 104, y dice así: la reforma pro salud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. Vamos a leer todo el pensamiento y después vamos a hacer un análisis de él. La proclamación del mensaje del tercer ángel es la preocupación básica de nuestra obra. La presentación de los principios de la salud deben unirse a este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupa su lugar. En este texto, el Señor hace una analogía de lo que constituye su obra y la reforma pro salud, y lo hace utilizando la figura del cuerpo humano. Quiere decir que el cuerpo es el mensaje de Dios, el mensaje central, y el brazo constituye la reforma pro salud, pero no es cualquier brazo. Para aquellas personas que somos diestras, sabemos la importancia que tiene el brazo derecho, pues precisamente la reforma pro salud es comparado a ese brazo, al brazo derecho. Pero dice la palabra de Dios que cada vez que se presenta el mensaje como parte central, lo acompaña el brazo. Y cada vez que se presenta el brazo, tiene que ir acompañado del mensaje. Esto, hermanos, es la gran diferencia de nuestro mensaje que de un mensaje que tenemos allá afuera. Yo siempre acostumbro a decir, si nosotros queremos escuchar una temática de salud, traigamos a cualquier persona que nos presente un tema de salud. Hay cualquier persona que está preparada allá afuera, muy bien preparada, nos puede dar una temática de salud. Pero si nosotros lo que queremos escuchar es un mensaje de Dios, en la obra en la que nosotros nos movemos, es necesario que el mensaje de la reforma pro salud siempre va acompañada del cuerpo. Hoy vamos a tener un tema de reforma pro salud, pero el cuerpo nunca tiene que ser dejado a un lado. Esto no ha sido siempre entendido, hermanos, y vamos a ver a través del siguiente pensamiento que parece ser que aún dentro de nosotros como pueblo de Dios y que somos verdad presente, este mensaje no ha quedado muy bien comprendido. Dice el libro Consejos sobre la Salud, en el capítulo Una buena obra hecha difícil, dice la palabra de Dios: el Evangelio de la Salud tiene abogados capaces, pero su obra ha resultado muy difícil a causa o debido a que muchos ministros, presidentes de asociaciones y otros obreros que ocupan posiciones de influencia han fallado en dar a la reforma pro salud la atención que merece. No la han reconocido en su relación con la obra del mensaje como el brazo derecho del cuerpo. La obra de la salud, cuando se la lleva a cabo debidamente, constituye una cuña de entrada que abre el camino para que otras verdades lleguen al corazón. Mire cómo describe la pluma inspirada aquí. Dice que la obra de la reforma pro salud, ha fallado porque no se le ha dado el lugar que le corresponde. Y esta es una cuestión que comienza con el liderazgo de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? El Evangelio trabaja por un lado y la reforma pro salud trabaja por otro lado. Dice la palabra de Dios que su obra ha resultado muy difícil, obstaculizado precisamente por el liderazgo que nosotros tenemos. Ha fallado en dar a la reforma pro salud la atención que merece. Para eso, hermanos, necesitamos estar claros de tener ese pensamiento bien claro, cuál es el centro de nuestro mensaje
y cuál es el centro de la Reforma Pro Salud. Cada vez que nosotros decimos, y yo sé que aquí se da mucho tema de Reforma Pro Salud, cada vez que decimos, hoy va a haber un tema de Reforma Pro Salud, ¿qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Qué es lo que viene a escuchar? Ahora, dice aquí que no se ha reconocido en su relación con la obra del mensaje como el brazo derecho del cuerpo. Ya hemos dicho, trabajamos en forma independiente y dice la mensajera del Señor que mientras no entendamos eso, dentro de muy poco, esto es una profecía y la podemos ver cumplir hoy por hoy, dentro de muy poco, mientras no entendamos esa relación que existe, esa relación íntima, dentro de muy poco, dijo ella, vamos a tener brazos y vamos a tener manos volando de aquí para allá. Y hoy está ocurriendo eso. Presentamos un tema de Reforma Pro Salud enfocado exclusivamente a la parte física, síntoma, signo, dolor, inflamación. Y el mensaje se ha quedado afuera. Dice la palabra de Dios, no se ha reconocido en su relación con la obra del mensaje. La obra de la salud, cuando se lleva a cabo debidamente, tiene un propósito. Ahora, acompáñame a leer el siguiente pensamiento. Cuando se reciba, dice la palabra de Dios, en su plenitud, el mensaje del tercer ángel, la Reforma Pro Salud, recibirá el lugar que le corresponde, y escuchen dónde va a comenzar, en los concilios de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y hasta en los arreglos de la casa. Número 1, debemos de entender cuál es el punto central de la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud, hermanos, va mucho más allá que un plato y que un vaso. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando se escucha un tema de Reforma Pro Salud que comienza con el liderazgo, otra vez, liderazgo, dice, va a llegar a la iglesia, pero en la iglesia no se va a quedar solamente para escuchar, sino que cada familia se va a llevar Reforma Pro Salud al hogar, llegará a la mesa indudablemente porque la comida y la bebida es parte de la Reforma Pro Salud, pero no se va a quedar allí. La Reforma Pro Salud es tan amplia y no la hemos entendido. Dice el Espíritu de Profecía que la Reforma Pro Salud, cuando se entienda, llegará hasta la forma como tenemos decorada la casa. Eso nunca le damos el énfasis. Ahora, para que nosotros podamos comprender esto, mire lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Vamos a pasar al siguiente pensamiento. Vamos a analizar bien este. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros entendamos en su plenitud el mensaje del tercer ángel, entonces la Reforma Pro Salud va a tener el lugar que le corresponde. Y esta última parte es la que no leí, por eso me confundí un poco. Dice al finalizar este pensamiento que cuando se llegue a comprender, entonces el brazo derecho, que es la Reforma Pro Salud, va a tener utilidad, quiere decir, va a servir, y a la vez ese brazo se va a encargar de proteger al cuerpo. Mire qué interesante, físicamente lo podemos entender. A cualquier lugar donde vayamos, si el cuerpo se ve amenazado, rápidamente el brazo va a proteger al cuerpo. En la obra de Dios sucede lo mismo. El cuerpo es el mensaje y el brazo es la Reforma Pro Salud. Pero dice la palabra de Dios que cuando se recibe en su plenitud el mensaje del tercer ángel, entonces la Reforma Pro Salud se va a encargar de proteger al mensaje central. Vamos a analizar muy bien eso. Lo importante aquí, hermanos, es de que podamos recibir en su plenitud el mensaje del tercer ángel para que la Reforma Pro Salud tenga el lugar que le corresponde y que no hemos entendido. Ahora, vamos a ver entonces, en el año de 1890, hermanos, había una inquietud por conocer en realidad de qué se trataba el mensaje del tercer ángel. No nos hemos salido de la línea, estamos analizando la relación de la santificación con la Reforma Pro Salud. Pero ahora vamos a entender por qué tenemos que llegar hasta este punto. En ese tiempo, en los años de 1890, la mensajera del Señor recibía cartas preguntando acerca del mensaje del tercer ángel. Y este texto que se encuentra en Eventos de los Últimos Días dice,
ella escribiendo nuevamente dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Para aquellos hermanos o amigos que están escuchando, que no están familiarizados con el mensaje del tercer ángel, pueden ir a la palabra de Dios, a Apocalipsis capítulo 14, verso 9 y verso 12 al 12, 9 al 12. Apocalipsis capítulo 9 está hablando de un mensaje que predica o que pregona adoración a la bestia y a la imagen. Habla también de un castigo que recibirán aquellos que adoren a la bestia y a la imagen. Pero también el versículo 12 de Apocalipsis 9 nos habla de las características del pueblo remanente, es decir, de ese grupo que no adorará a la bestia ni a la imagen. 3 características: paciencia, ¿qué más? Guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús, es decir, la fe de Jesús es manifestada en la vida de ellos. 3 características. Quiere decir que adoración a bestia e imagen, pero aquí la mensajera del Señor dice, bueno, en verdad es el tema de la justificación por la fe. ¿Son 2 cosas separadas o de qué está hablando aquí? Fíjese, lo que menciona el libro de Apocalipsis prácticamente es la última prueba a la cual todo el mundo va a ser sometido. Es un asunto de obediencia y es un asunto de lealtad. ¿Quiénes van a poder pasar o quiénes no van a poder pasar ese momento? Precisamente aquellos que no estén afianzados, porque Apocalipsis 14, la base de ese mensaje es precisamente el mensaje de la justificación por la fe. Aquellos que no estén firmes en la justicia de Cristo no van a poder subsistir y no van a ser obedientes y no van a poder ser leales a lo que se predice en Apocalipsis capítulo, en el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender muy bien esto. Por un lado, tenemos Reforma Pro Salud. Por el otro lado, tenemos el tema de la santificación. Y por un lado, parece que hemos incluido ya ahora otro pensamiento que es justificación por la fe. Si hay un tema, o si hay más bien un versículo que nos ayuda a entender esta temática de la justificación por la fe, es este texto, el texto inicial, 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Este texto aquí señala claramente que antes de que nosotros seamos santificados, debemos ser ¿qué? Justificados. Por tanto, hermanos, a mí me gustaría que esto quedara muy claro. Por un lado, tenemos Reforma Pro Salud y estamos haciendo el análisis con el tema de la santificación, pero por otro lado ahora tenemos el mensaje del tercer ángel, que en verdad es la justificación por la fe. No podemos entender, decía el pensamiento, lo que es en realidad la Reforma Pro Salud y no le vamos a dar la utilidad ni nos va a servir de mucho la Reforma Pro Salud a menos que entendamos y recibamos en su plenitud el mensaje del tercer ángel. Y por el otro lado, en el gran tema de la justificación por la fe, la santificación es parte del mensaje del tercer ángel, que en verdad es justificación por la fe. Espero que esté quedando claro eso y por qué estamos hablando de la justificación por la fe, y tenemos que entender, antes de que podamos analizar la Reforma Pro Salud y su relación con la santificación, su base está precisamente en el mensaje del tercer ángel, que en verdad, dijo la mensajera del Señor, es justificación por la fe. No pretendo dar una temática de justificación por la fe, es un tema sumamente precioso, pero sí vamos a resumir en estos 2 pensamientos, porque no hay santificación sin antes saber justificación. De acuerdo a la palabra inspirada en el libro Dios nos cuida, noviembre 7, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol, mediante la redención que es en Cristo Jesús, aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. Yo creo que todos de los que estamos escuchando acá
tenemos claro el gran tema de la justificación por la fe. Más que en teoría, debería ser práctico. Ahora, la gracia o la salvación es totalmente gratuita. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo ahora le es imputada. ¿Recuerdan el primer pensamiento que leímos en el conflicto de los siglos? Que en nuestra misma naturaleza Jesús, dice, no pecó, guardó los mandamientos de Dios, y Satanás no encontró ningún asidero en Jesús con el cual pudiese gobernar su vida. Ahora, dice aquí, la justicia de Cristo, es decir, esa vida que llevó Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra, nos es imputada y ya no podemos ni debemos dudar de la gracia perdonadora de Dios. La justificación nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Tiene que quedar claro esto porque hablar de reforma pro salud es hablar de cambios, es hablar de obras. Y dice aquí la palabra de Dios que antes que yo sea santificado, tengo que ser justificado. ¿De qué manera? No hay ningún mérito, dice aquí. Los méritos le corresponden a Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del pecador. Pero solo, escuche esto, mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar a un creyente. Es decir, vamos a la palabra de Dios y por fe yo debo creer que esta es palabra de Dios. Y por fe debo aceptar que la historia de ese hombre que muere en la cruz del Calvario fue real. Se necesita mucha fe para creer eso porque nuestros ojos no lo vieron. Esta es la justificación. Ahora pasemos a la santificación. Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la cruz, lo ve por fe, en su lugar, bajo la maldición del pecado, contemplar su amor perdonador, cuando este hombre mira el amor de Jesús, que dio su vida cuando yo debía de morir, pero Jesús muere en mi lugar, al ver ese amor perdonador, dice la palabra de Dios, su amor se comienza a despertar en el corazón. El pecador ahora ama a Cristo porque Cristo primero lo ha amado a él. Y el amor ahora viene a ser el cumplimiento de la ley. Escuche esto, hermanos, porque poco a poco nos estamos introduciendo a lo que vamos a hacer en cuanto a la reforma pro salud. El alma arrepentida comprende que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados, pero también comprende que Dios tiene poder para limpiarlo de toda maldad. Escuche, son dos cosas que hace Dios en la vida. Perdona nuestros pecados, pero también tiene el poder suficiente para cambiar y transformar nuestras vidas. Ahora, el Espíritu de Dios, que es la forma como actúa en el alma del creyente y le capacita, dice la palabra de Dios, para seguir progresando en su obediencia, incrementando su fortaleza y avanzando de gracia en Jesucristo. Hemos entrado al tema de la santificación. ¿Cómo se obra? Primero, he sido justificado porque he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Y ahora en el tema de la santificación, bueno, que es parte del arrepentimiento, confesión de pecados, veo mi pecado, pero dice aquí la palabra de Dios que Él me perdona, pero que Él tiene poder para cambiar mi vida. Ahora, seguimos. El creyente en la santificación hace frutos dignos de su arrepentimiento. Cree y es bautizado y se levanta para andar en novedad de vida como nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora no para vivir con sus deseos y sus concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter, escuche esto, y para purificarse a sí mismo como Él es puro. Y ahora menciona el libro, en el capítulo 28, la verdadera conversión, en el libro Conflicto de los Siglos, se comienzan a enumerar diferentes cosas que ocurren en la vida de una persona que está siendo santificada. Escuche esto.
Aman lo que antes aborrecían y ahora aborrecen lo que antes amaban. Vamos a hacer el clic ahí con el cerebro porque hoy es una temática de Reforma Pro Salud, ¿ok? Ahora amo, antes no me gustaba, pero ahora sí me gusta. Ahora dice la palabra de Dios, ahora aborrezco aquello que antes me gustaba. Los orgullosos y tercos ahora cambian y se vuelven mansos y humildes de corazón. El que era vanidoso y arrogante, ahora hay un cambio y se vuelve serio y discreto. El profano se vuelve piadoso, el borracho ahora es sobrio. El corrompido ahora se vuelve puro. Las vanas costumbres, ayer tuvimos una temática de eso por la tarde, las vanas costumbres, ahora ¿qué pasa? Se vuelven a un lado. Se puede decir entonces que fueron contristados a arrepentimiento porque el dolor, dice la palabra de Dios, que es según Dios, obra arrepentimiento saludable del que no hay que arrepentirse. Y este pensamiento que está con letras rojas, que usted lo puede ver ahí muy bien, este es un pensamiento sumamente hermoso, a mí me gusta mucho, dice, y guárdelo en su mente por favor. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Estamos hablando de Reforma Pro Salud. Cualquier tipo de reforma que usted pueda pensar, reforma en comer, en el beber, reforma en la música, reforma en la vestimenta, cualquier tipo de reforma cae aquí en la Reforma Pro Salud. Inclusive la voz, la manera de sentarse, la manera de caminar, la manera como vivimos en casa. Todo cae en Reforma Pro Salud. Pero escuche dónde está la base. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Ahora, el siguiente pensamiento dice, Mensajes Selectos, tomo 1, el mensaje presente para nuestro tiempo, que es la justificación por la fe, recuerde lo que estamos estudiando, es un mensaje de Dios, lleva las credenciales divinas porque el fruto de la justificación por la fe quiere decir el resultado de presentar un tema de justificación por la fe, ¿cuál es? Santidad, santificación. El resultado de presentar justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel, el resultado es para santidad. Por eso lo tenemos que traer aquí, porque no podemos estudiar santificación y Reforma Pro Salud y dejar a un lado el mensaje del tercer ángel. Ahora, vamos a avanzar. Santificación bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol dice, vamos a ver Tesalonicenses, son citas que corroboran que la santificación se encuentra en la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios, dice Tesalonicenses, es vuestra santificación. El deseo de Dios, hermanos, es que seamos santificados. Por eso ruega el apóstol San Pablo, el Dios de paz os santifique en todo. ¿Qué es todo, hermanos? La parte espiritual, leer, cantar, orar. Bueno, la santificación bíblica abarca también la facultad mental y la facultad física. Si llega a faltar una de estas tres facultades, no hay santificación. No hay santificación. Enfocarme en Reforma Pro Salud y tirarme a quitar hábitos y a cambiar mi plato y mi vaso sin hacer cambios en el aspecto mental y espiritual, no es santificación bíblica. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El cuidado de nuestro cuerpo entra dentro de la santificación. Vamos a leer el último texto, dice 2 de Corintios 7:1, el último en esta página. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Así es de que vamos a analizar el siguiente pensamiento que tiene que ver con la relación de la fe y de las obras. Y vamos a ver este pensamiento. Vamos a recalcar esto aquí, tal como lo indica la mensajera del Señor. En estas palabras textuales, dice la palabra de Dios
quede este punto completamente aclarado en cada mente. Y es el deseo mío en esta mañana, que esto quede aclarado antes de avanzar a la reforma pro salud. Este pensamiento tiene que quedar aclarado en cada mente, que si aceptamos a Cristo como Redentor, debemos aceptarlo como soberano. No podemos, dice la palabra de Dios, tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que lo reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Y en letras rojas dice, así demostramos nuestra lealtad a Dios. Quiere decir que muchos de nosotros, por eso está diciendo ahí la mensajera del Señor, que esto quede claro en cada mente, porque tendemos a tirarnos en los brazos de un Salvador que me ama, que me perdona, que me quiere, que me cuida, que me protege, y lo acepto como mi Salvador. Pero Él también desea que usted le acepte como su soberano. Y al aceptarlo como soberano, se presentan otros requerimientos. Obedecer a Dios de todo corazón. De esta manera, dice aquí, demostramos nuestra lealtad a Dios. Recuerde que el libro de Apocalipsis, la última prueba, va a ser una prueba de obediencia. ¿Y de qué habíamos mencionado? Obediencia y lealtad a Dios. Pero dice la palabra de Dios que usted no tiene la seguridad de aceptar a Jesús como Salvador si hoy por hoy usted no le acepta como soberano de su vida. Entonces, nuestra fe sonará genuina porque es una fe que obra y obra por amor. Hermanos, al presentar la temática de la reforma pro salud de manera personal, no me gusta hacerla solamente porque vamos a modificar, llevar una alimentación omnívora a base de carne, productos de origen animal, quitar eso y ahora tener una alimentación a base de plantas. Recuerde, dijimos cuál era la diferencia entre nuestro mensaje y el mensaje de fuera. Allá afuera está altamente y va creciendo día con día el veganismo, el crudiveganismo, la nueva era. Esta semana estaba analizando a los Hare Krishna. ¿Sabe? Tienen características, son vegetarianos estrictos, han eliminado todos los productos de origen animal. Otra característica, cuidan su vestimenta. Otra característica, decía, no participan en relaciones ilícitas sexuales. No participan en juegos de azar. Practican el yoga, ejercicio para nosotros. No el yoga, pero ejercicio, actividad física. Tienen buenas características y decía esa página, cualquiera que practique todo eso puede ser parte del Hare Krishna. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestro mensaje y del de ellos? Si nos dedicamos a cambiar y a reformar y a modificar hábitos. Escucha lo que la palabra de Dios dice. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Estamos hablando de transformación de naturaleza. Este cambio, escuche esto, puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Hare Krishna, nueva era, veganismo y crudiveganismo son cambios muy buenos, pero no son movidos por el Espíritu Santo. Así es de que la reforma pro salud que nosotros tenemos, hermanos, si no va acompañada del cuerpo, entonces no hay ninguna diferencia entre el mensaje que el mundo tiene. Dice la palabra de Dios, queda este punto completamente aclarado cuando presentamos el tema de la reforma pro salud, que nuestra fe tiene que sonar genuina porque es una fe que obra y obra movida por amor. Ahora, esta oración escrita en el libro Fe y Obras es una oración muy hermosa que resume lo que es la justificación por la fe. Dice la palabra de Dios, diga de corazón, Señor, creo que tú moriste para redimir mi alma. Si tú le has dado tal valor al alma como para ofrecer tu vida por la mía, yo voy a responder, escuche esto, entrego mi vida y todas sus posibilidades con toda mi debilidad a tu cuidado.
Únicamente, hermanos, cuando entendemos esto que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, el alma arrepentida, dice allí, al contemplarlo por fe muriendo en la cruz, exclama, dice allí, Señor, ¿qué quieres que haga? Entrego mi vida. ¿Qué cosa? Mi facultad física, mi facultad mental y mi facultad espiritual. Todo mi ser. Esto es la reforma pro salud. Esta es la reforma pro salud. La vida posterior testifica la realidad de la justificación. A fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu. Es decir, hermanos, anteriormente pensábamos de que justificación ocurrió hace 10 años que entregué mi vida y hoy por hoy estoy santificándome. Y no es así. La palabra de Dios dice que a menos de que tengamos la justicia de Cristo diariamente, necesitaremos ser transformados diariamente. Si no hay transformación diariamente, no hay justificación. Si no hay justificación diariamente, entonces no hay santificación diariamente. Estas cosas caminan juntas. Si bien es cierto, dice la palabra de Dios, que las buenas obras, y esto tiene que quedar claro también, que las obras no van a salvar a ninguna alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Es allí la importancia, hermanos. Ahora, pasamos rápidamente a lo que no es la santificación. Y veamos esto. Vamos a comprender esto. ¿Qué no es la santificación de acuerdo a la palabra de Dios? Dice aquí, la santificación bíblica no consiste en fuertes emociones, no es evidencia de santificación, sentimientos de felicidad o carencia de gozo, no es el resultado de un feliz arrebato sentimental, y aquellos que están siendo santificados, dice, no hacen alardes de santificación. Es decir, lo que no es santificación es de que en el momento que se da un mensaje, yo me pongo a llorar o ando con la cabeza inclinada, dice, eso no es santificación. O el hecho de estar riendo todo el día y decir, wow, ese hermano sí está santificado porque se sonríe mucho. Dice, esos arrebatos sentimentales no son evidencia de que una persona está santificada. Y otra cosa, el que está siendo santificado no hace alarde de santificación, pero sí tiene sus luchas diarias. Ahora, ¿qué es entonces la verdadera santificación bíblica? Dice aquí, vamos a pasarlo así rápidamente, obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única verdadera señal de santificación. Verdadera santificación, dice aquí, es una consideración concienzuda de todos los mandamientos de Dios, morir al pecado, vivir cada momento para Cristo, es una conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué cosa abarca? Pensamientos, sentimientos, es decir, una nueva vida, es decir, ser entero. ¿Qué más es la verdadera santificación? Llevar en cautiverio a Cristo habilidades, facultades, pensamientos. ¿Qué más es verdadera santificación? Amor perfecto, obediencia perfecta, santificación de mente, de alma y de cuerpo. Estamos hablando en su totalidad. Es llevar las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios. Esto es verdadera santificación. Pero si hay un pensamiento que de manera personal creo que engloba todo esto, por si usted estaba preguntando, pero ¿qué son mis pensamientos? ¿Cómo llevo cautivo mis habilidades a la presencia de Dios? ¿Cómo le llevo mis sentimientos, mis habilidades? Todo. En este pensamiento se describe exactamente todo lo que hemos leído anteriormente. Es uno de mis pensamientos favoritos. Dice Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 81. ¿Qué es verdadera santificación? Dice aquí la palabra de Dios, no es teoría, no es cuánto conocemos o cuánto tenemos aquí intelectualmente. Santificación no es una emoción, no es si ríe, si llora, si está alegre. No es una forma de palabras, no es qué hermoso se expresa, eso no tiene que ver con la santificación. Es un principio vivo y activo que penetra en la vida diaria.
Escucha bien esto, hermano, porque esto es el centro de lo que es la verdadera reforma pro salud. Penetra en la vida diaria y requiere que nuestros hábitos en materia de comida, bebida y vestido sean tales que aseguren la preservación de la salud. Otra vez, recuerda la verdadera santificación que incluye todo el ser, física, mental y moral, para que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos como una ofrenda que agrade a Dios, que no esté corrompida por hábitos erróneos. Y termina diciendo la palabra de Dios, esto es verdadera santificación. Hay una falsa santificación, pero esta es la verdadera. Tiene que ver con 24 horas que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, desde que amanece hasta que anochece, e inclusive durante las horas que dormimos, porque hay una ley natural que rige las horas del sueño. Es decir, tiene que ver con los hábitos. Dice la palabra de Dios, comida, bebida y vestido, en una forma representativa de todo lo que realizamos en 24 horas. No quiere decir que solo comemos, bebemos y nos vestimos. Hacemos muchas cosas más. Esta es una manera representativa. Y para que veamos de que es representativo, dice la palabra de Dios en el libro Felicidad y Armonía en el Hogar, todo el trabajo necesario que hagamos. Escuche esto, hermanas que están aquí, o las hermanas que nos están viendo. Y digo hermanas porque habla de actividades que se realizan en casa. Pero si esas actividades que se realizan en casa muchas veces las ignoramos, ahora los varones o hermanos que están aquí presentes, sus actividades también son muy importantes. Si esto es importante, ahora las actividades que los varones realizan también son importantes. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Todo el trabajo necesario que hagamos, sea lavar platos, sea poner la mesa, sea atender a los enfermos, sea cocinar o lavar, es de importancia moral, importancia espiritual. Las tareas humildes que se nos presenten deben ser hechas por alguien, y los que las cumplen deben sentir que están haciendo el trabajo necesario y honorable, y que al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como Gabriel cuando era enviado a los profetas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanas que a veces estamos lavando los platos, y aquí tenemos al profeta que les, más bien al ángel Gabriel, que les ha enviado con un profeta, con un mensaje a un profeta. Y si yo lo pongo en la balanza, de acuerdo a mi opinión, pesa más el mensaje que lleve Gabriel a un profeta y no alguien que esté lavando unos platos. Pero a la vista del cielo, dice este pensamiento, que esto es de importancia moral, tanto la que lava el plato como poner la mesa, porque recuerde, estamos hablando de hábitos. Hábitos. ¿Qué cosa es esto? Que hay un libro en el cual se están anotando nuestras obras. El hecho de lavar platos o el hecho de lavar, nos imaginamos que está hablando de lavar la ropa, son indicios del carácter de la persona. ¿Por qué? Si lava es porque es una persona que es ordenada y es limpia. Si pone la mesa, ¿cuántas veces se pone la mesa en el día? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? El mundo enseña que hay que fraccionar la comida en 5 o 6 comidas diarias. ¿Cuántas veces usted coloca la mesa durante el día? ¿Qué coloca en la mesa cuando se sienta a comer? ¿Cómo se sienta para comer? ¿Coloca un vaso de agua para comer, para el alimento? Son hábitos. Y recuerde que la verdadera santificación tiene que ver con los hábitos en el diario vivir. Ahora, dice la palabra de Dios, nunca olvide, porque tendemos a olvidar, que los pensamientos, lo que usted tiene aquí en el cerebro, se va a traducir en acción. Las acciones repetidas van a formar los hábitos, y los hábitos están formando el carácter. Lo que se escribe en los libros del cielo, decía, recuerda la visión del profeta Daniel, son los hábitos de una persona que han llegado a conformar el carácter. La Biblia
debe ser la regla de conducta de la vida. Pocos comprenden qué significa ser completos en Cristo Jesús. Su palabra no resulta deshonrada cuando se la introduce en la vida práctica para formar hábitos que desarrollarán el carácter. Debemos aferrarnos del poder espiritual de Dios y realizar las reformas, escuche lo que dice el pensamiento, antes que sea para siempre demasiado tarde. ¿Cuándo hay que hacer las reformas? Ahora que hay un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros y antes de que sea demasiado tarde. Estos pensamientos son muy importantes, dice aquí la palabra de Dios. Donde quiera se encuentren los que están verdaderamente santificados, elevarán el nivel moral al mantener hábitos físicos correctos. Es decir, que esa persona que está siendo santificada, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, afuera, en el parque, en el lugar donde se encuentre, una persona que está verdaderamente santificada va a elevar, dice aquí la palabra de Dios, el nivel moral al mantener hábitos físicos correctos. El alma no es santificada por la verdad que no se practica. Tenemos mucho conocimiento de Reforma Pro Salud, pero mientras no sea práctico en su vida, no le está santificando. Vamos al último pensamiento de allí. Dice, si el hombre atesora la luz que Dios le da sobre la Reforma Pro Salud, puede ser santificado mediante la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si el hombre llega a despreciar esa luz y viola la ley natural, entonces va a tener que pagar las consecuencias. Ahora, hablemos de la relación entonces de los mandamientos de Dios y la ley natural. Hay una relación allí. Hablamos de que la verdadera santificación es someter nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios. Y hablábamos de los mandamientos de Dios. Dice este pensamiento, consejo sobre la salud. La obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber, y en esos preceptos está incluida las leyes de la salud. La obediencia a las leyes de Dios es el primer deber y en esos preceptos de la ley de Dios están incluidas las leyes de la salud. Si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamada en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. Hermanos, en la última gran prueba que nosotros tenemos como pueblo de Dios, recuerden Apocalipsis capítulo 9, capítulo 14, versos 9, habla de las características del pueblo remanente y se destacaba que obedecen los mandamientos de Dios. Dice este pensamiento que para que nosotros podamos discernir la obligación de los 10 mandamientos, es decir, aquellos que fueron dados en el Sinaí, es necesario que trabajemos en armonía con la ley natural. No pierda de vista eso. Los hombres y mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de apetitos y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Es decir, que automáticamente viola la ley natural y está violando la ley de Dios. Siguiente pensamiento. Los que transgreden las leyes divinas en lo que atañe a su organismo, tampoco vacilarán en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Los que después de haber recibido la luz y se niegan a comer y beber por principio y en su lugar se deja controlar por el apetito, no se preocuparán porque los demás aspectos de su vida sean gobernados por principios. Hermanos, este es un detalle muy importante para nosotros, porque pretendemos obedecer los mandamientos de Dios y tenemos el mensaje de la Reforma Pro Salud. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros violamos la Reforma Pro Salud, automáticamente, dice, estamos violando la ley de Dios. ¿Cuáles? Los mandamientos de Dios. Y aquellos que hoy por hoy estemos violando esa ley física que atañe a nuestro organismo, cuando venga la gran prueba final, dice el Espíritu de profecía, no vacilaremos. ¿Sabe lo que significa eso? Quiere decir que usted no va a estar pensando si hace o no hace. Definitivamente usted va a violar la ley de Dios.
Cada transgresión, dice la palabra de Dios, innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos, constituye virtualmente una violación de la ley de Dios. Y a la vista del cielo es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Y esto no ha quedado claro tampoco para nosotros. Vamos a analizar dentro de un poco cuáles son las leyes naturales, que ya muchos de ustedes la conocen, pero dice aquí que en la balanza de Dios, violar un principio físico y violar uno de los 10 mandamientos es lo mismo. A la vista del cielo, ese pecado es lo mismo. Se los voy a poner de otra manera ahora. Todos saben que el tomar agua pura en cantidades correspondientes es una ley natural. Si usted no toma suficiente agua pura y si usted viola aquí, o vamos a decir, o desobedece el 4º mandamiento, que es guardar el día sábado, dice la palabra de Dios, de acuerdo a ese pensamiento, que los dos colocados en la balanza pesan lo mismo, porque las dos son leyes de Dios. Ahora vea el siguiente pensamiento. Se ha de condenar estrictamente toda la ley que gobierna el organismo humano, porque como ley de Dios es de tanta importancia como la palabra de la Santa Escritura, y toda desviación voluntaria de la obediencia a esta ley es tan ciertamente pecado como una violación de la ley moral. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral. El último pensamiento de esta página dice: Dios concede luz capacitando a la gente para ver, escuche esto, que si desean llevar una vida perfecta, necesitan obedecer las leyes naturales que gobiernan el ser. Si usted quiere alcanzar la verdadera santificación, dice este texto, usted necesita llevar una vida en la que se incluyan las leyes naturales porque rigen su ser. Violar un principio físico, recuerde esto, a la vista del cielo constituye un pecado como quebrantar uno de los 10 mandamientos. Vamos a analizar esto, ya pronto vamos a terminar, pero yo sé que para muchos de ustedes que están aquí sentados, hablar de las leyes naturales es algo bastante conocido, pero probablemente tenemos a personas que nunca han escuchado de qué se trata de las leyes naturales de lo que hemos venido hablando. Y vamos a analizarlo de acuerdo al espíritu de profecía. Voy a recalcar, vamos a analizar los principios físicos, no estamos entrando en cada uno de ellos, solamente vamos a repasarlos, pero lo vamos a hacer a la luz del espíritu de profecía. Y leemos este pensamiento en Consejos sobre el régimen alimenticio y también en el libro Ministerio de Curación. Algunos de los principios que son conocidos como leyes naturales, leyes de la salud, leyes físicas, leyes de la naturaleza, también se conoce como verdaderos remedios o remedios de Dios, que ahí no lo coloqué, pero también son remedios de Dios. Cada vez que hablamos de las leyes físicas, estamos hablando de leyes naturales, leyes de la salud, ley de la naturaleza, verdaderos remedios o remedios de Dios. Hago el énfasis en eso. Estos encontrados en Ministerio de Curación y Consejos sobre el régimen alimenticio. Hay más principios y estos se encuentran en el libro Joya de los Testimonios, Consejos sobre el régimen alimenticio, y se encuentra bajo el título Los remedios de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a verlos porque creo que aquí leí nada más el subtítulo, pero no repasamos cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles son esas leyes. Aire puro, sol, abstinencia, descanso, ejercicio, régimen alimentario, confianza en el poder divino, y dice la palabra de Dios, estos son los verdaderos remedios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, estos son los verdaderos remedios, pero son las leyes naturales. Quiere decir, al decir ley, quiere decir que yo sin aire, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo no respiro, ¿qué va a pasar? Me muero, ¿verdad? Porque es una ley.
Si yo no tomo agua, me muero. Quizá no ahora, pero tarde o temprano, dice la palabra de Dios, la consecuencia va a venir. Bueno, analizamos entonces ahora en Joya de los Testimonios y Consejos sobre el Régimen Alimenticio, más principios llamados los remedios de Dios. ¿Cuáles son? Aire puro, lo vimos allá en Ministerio de Curación. Agua, lo vimos en Ministerio de Curación. Aseo no está en Ministerio de Curación, pero Dios lo colocó aquí como un remedio de Dios, por lo tanto, constituye una ley física y una ley de la salud. Tenemos la debida alimentación, que está en Ministerio de Curación. Pureza en la vida es otro principio físico que no aparece en el libro Ministerio de Curación, pero aquí sí aparece. Y cada vez que aparezca aquí y no aparezca allá, no quiere decir que humanamente lo tengo que quitar, lo tengo que incluir porque es una ley de Dios. Ahora, una firme confianza en Dios aparece allá, el ejercicio aparece allá, un ambiente limpio y amable no aparece allá, pero aparece acá. Así es de que es una ley física también. Aquí podríamos decir, bueno, estamos hablando de un ambiente limpio que puede ser lo mismo que el aseo, pero ambiente limpio y ambiente amable son dos cosas sumamente diferentes. Por lo tanto, hermanos, estamos repasando las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué creen? Tenemos más principios todavía aparte que esos. Y esto lo encontramos, Consejos sobre la Salud, Libro de la Educación, Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Muchas, dice aquí el Espíritu de Profecía, han muerto cuando hubieran podido alcanzar el término natural de su vida si se hubiesen vestido conforme a los principios de la salud. Ayer se habló un poco en relación a la vestimenta y el hermano mencionó, parece ser que vestimenta está como Reforma Pro Salud. Efectivamente, fue uno de los primeros principios que se dieron al inicio del mensaje de la Reforma Pro Salud. Vestimenta no es considerado como Reforma Pro Salud por nosotros, pero Dios sí lo colocó acá como un principio físico. Ahora, dice aquí, los hombres y las mujeres necesitan familiarizarse con leyes del desarrollo físico, fisiología, higiene, leyes que rigen la herencia, salud, vestido, ejercicio. Dice aquí, deben obtener conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse. ¿Por qué? La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud, es el resultado de infringir las leyes de la naturaleza. Vestirse está incluida como un principio físico. Ahora, dentro de todos los términos que ya analizamos anteriormente, ley natural, salud, leyes de la salud, ley física, leyes de la naturaleza, verdaderos remedios o remedios de Dios. Hermanos, vamos a hacer un paréntesis aquí, yo quiero que me pongan mucha atención, por favor. Esta ha sido la problemática dentro de nuestra iglesia y aún aquí con verdad presente. ¿Por qué? Porque hemos rebajado mucho los principios de Dios. ¿Cuál ha sido la causa de eso? Esta palabra que estamos estudiando aquí, que dice verdaderos remedios, ha habido una confusión tan grande dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero que ustedes vean la definición de la palabra remedio y por qué es que hemos rebajado las normas de Dios. Dice aquí el diccionario, cuando se habla de remedio, el término puede ser utilizado con diferentes sentidos, aunque siempre se esté hablando de algo que sirve para solucionar una situación particular. Hablar de un remedio, dice aquí, esa palabra, ese término remedio, lo podemos utilizar de muchas maneras, aunque estamos hablando de algo que trae solución. De este modo, el remedio, dice aquí, puede ser una medicación que una persona debe tomar para contrarrestar una situación de enfermedad, o también puede ser la solución o algo que no tiene nada que ver con la enfermedad. Escucha esto. De cualquier modo, siempre el remedio es entendido como la solución a algo que está en un estado anormal y debe ser arreglado. Ahora escuche esta parte que es lo que yo quiero
que usted analice y por el cual es la razón que hemos rebajado tanto las normas de Dios. En el sentido más común y más ampliamente utilizado, el remedio es un elemento artificialmente creado por el ser humano para paliar situaciones de enfermedad y ausencia de salud. Cuando nosotros a las leyes de Dios le damos el nombre de remedios, generalmente lo que viene a nuestra mente en el sentido más común, es decir, si usted le dice a alguien que no conoce de la fe allá afuera el remedio de Dios, ¿qué es lo primero que va a venir a su mente? En el término más común, dice aquí, el que todo el mundo utiliza es el remedio que artificialmente es creado por el ser humano y que se toma, dice aquí, una persona lo tiene que tomar para solucionar una enfermedad. Entonces, cuando yo hablo de la ley de Dios, no está hablando en ese término común. No está hablando en ese término común. Y por eso hemos rebajado tanto a las normas de Dios que ahora creemos todo aquello que viene en frasco, que viene en cápsula, que le movemos en el vaso y que nos los tomamos en cucharada. La verdadera santificación de la cual hemos estado hablando tiene que ver con obediencia a los mandamientos de Dios, pero dice la palabra de Dios que aquellos que están violando hoy por hoy las leyes físicas de la salud no van a vacilar en violar los 10 mandamientos. Estamos hablando, hermanos, de las leyes físicas, no como algo que se toma o que viene encapsulado. Estamos hablando, recuerden, la base de la reforma pro salud es a raíz del verdadero arrepentimiento. Estamos hablando de ser ordenados en nuestro diario vivir, comer, beber, vestir, tomar, hacer. Esto va mucho más allá y ha venido una confusión tremenda por eso. Estamos ya casi terminando. Ahora, quiero que se recalque este pensamiento que tenemos aquí, Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 97. Pero antes de que leamos eso, hermanos, en relación a esta figura que podemos ver aquí, porque típicamente estamos claros con los medicamentos y las drogas, pero ¿qué en relación a los tés y a las hierbas y a las plantas? Que también, en última instancia, también los conocemos como remedios. Esta figura, nosotros tenemos luz como pueblo de Dios para utilizar las plantas sencillas, dice el Espíritu de Profecía, las plantas del campo. Tenemos luz para poderlas utilizar, pero lo que sí debemos estar claros que no es el punto central de la reforma pro salud. No es el punto central de la reforma pro salud. Mensajes Selectos, capítulo 29, 30 y 31, habla en relación a eso. El punto central de la reforma pro salud, precisamente lo encontramos aquí en este pensamiento. Dice la palabra de Dios, hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. Ustedes recuerden, en verdad es justificación por la fe. Con el propósito, hay un propósito, hermanos. El propósito es preparar a un pueblo para la venida del Señor. En el típico remedio de tómate y bébelo, abre la boca y la cucharada, no se cumple este propósito. La palabra de Dios dice que la importancia de la reforma pro salud, recuerden que estudiamos cuerpo y brazo. Si no se entiende el mensaje central, entonces el brazo no tiene ninguna utilidad. Es un mensaje de allá afuera. Pero el mensaje nuestro, dice la palabra de Dios, haz clara la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Lo acabamos de repasar todo eso. ¿Por qué? Porque viene una enfermedad, tómate esto. En el mensaje verdadero de la reforma pro salud hay una negación al yo, hay un sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios, y se nos pasó leerla, pero ya no vamos a regresar, dice la palabra de Dios que esos remedios de Dios, dice así, decía en el remedio del diccionario, es el típico, el hombre lo produce, pero en los mandamientos de Dios dice, lo escribió con el dedo de Dios, lo colocó en el músculo y en todo el sistema nervioso y en las facultades del ser humano. Es una ley.
no es algo tómate a cucharadas, no es ese mismo sentido que se le da a la palabra de Dios. Por eso aquí dice, haz clara la ley natural e insta. ¿Sabe lo que significa la palabra instar? Insistir, apresurar, incitar, apremiar, empujar. Y la definición de instar dice, urgir a la prontitud, a la pronta ejecución de una cosa. Hermanos, estamos acercándonos al tiempo final y necesitamos obedecer a Dios en cuanto a esas leyes que Dios ha colocado en nuestro organismo. Dice aquí la palabra de Dios, haz clara la ley natural, está instando siempre a los hermanos para que obedezcamos. Dice la palabra de Dios que hay una alarmante indiferencia en cuanto a los principios físicos. No a los remedios típicos que conocemos, porque eso es fácil. Usted siente un dolor, dele este remedio. No, hermanos, en el método de Dios dice, indague la causa. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto de arrepentimiento. Porque usted tiene que comprender que esta es la ley de Dios que yo he violado y que tengo que ponerme en orden nuevamente con Dios. Este no es un asunto de que tomes esto y váyase, o venga y le doy el masaje. ¿Por qué le duele el hombro? Analice por qué. Dice la mensajera del Señor, probablemente porque usted no está haciendo ejercicio. Entonces mándelo a hacer ejercicio. Ahora tomamos el ajo y tomamos el limón, pero indague la causa, y después de indagar la causa, dice la palabra de Dios, modifique condición antihigiénica. No hay ningún tratamiento todavía, esto es parte del tratamiento. Después de que indagó y modificó sus hábitos, ahora corrija. Y después, dice la palabra de Dios, ahora sí, ayúdese con lo que vamos a hacer hoy, ayúdese. Pero lo primero es la obediencia. Recuerde que la reforma pro salud bíblica tiene que ver a raíz de un arrepentimiento. A raíz del arrepentimiento. Por eso dice aquí, la reforma pro salud está íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, ya lo leímos, ha de ser proclamado con un fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. Escuche lo que dice aquí, la presentación de los principios de la salud debe unirse con este mensaje. ¿Qué es lo que se une? Recuerde, brazo y cuerpo. Dice aquí, haz clara la ley natural. Presentación de principios de salud. Su lugar, la reforma pro salud, está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. Dentro de estos temas, piensa en cualquier tema que le puede preparar para los acontecimientos de Apocalipsis. Piensa en cualquier tema. Dice la palabra de Dios, reforma pro salud está ocupando un lugar prominente. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? No toma en cuenta reforma pro salud. Miren cuántos estamos aquí. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo, el de verdad presente? Tema que prepara para los acontecimientos que están próximos a venir. ¿Dónde está la iglesia? Liderazgo dice, no ha comprendido que el cuerpo nunca se separa del brazo y que el brazo nunca trabaja en forma independiente del cuerpo. Un tema de reforma pro salud que dan físicamente, que te duele y no presentó el mensaje central, no es un tema de nuestro tiempo. Un tema de evangelio, pero no movió el brazo. Dice la palabra de Dios, estamos mutilando el mensaje. Y dentro de muy poco, esto fue una profecía que hoy por hoy se está viendo, tendremos brazos y manos volando de aquí para allá, dice. Y esto es lo que estamos viendo. Un brazo por allá, una mano volando por allá, el mensaje de la iglesia trabajando aquí y aquí otros poquitos. Estamos mutilando la obra. Dice la palabra de Dios, y esta es la importancia, hermanos, los hombres, esta es la base de la reforma pro salud. Nunca, dice la palabra de Dios, serán temperantes en todas las cosas hasta que la gracia de Cristo sea un principio vivo en el corazón. Esta fue una carta que fue escrita a una pareja, unos esposos.
Todas las promesas del mundo, dice aquí, no lo harán a usted y a su esposa, reformadores en materia de salud. El hermano y la hermana no practicarán la temperancia en todas las cosas hasta que sus corazones sean transformados por la gracia de Dios. Esto es la base, este es el mensaje. Si nosotros, cualquier presentador, hermana, que no presenta un mensaje con cuerpo, no está en la reforma pro salud, en la verdadera reforma. En la verdadera reforma. Es salud, sí, pero no es la verdadera reforma. La verdadera trabaja con el cuerpo. Las circunstancias, escucha aquí esto, hermanos, porque esto nos golpea a todos. Las circunstancias no pueden producir reformas. Es decir, dijo alguien, un pastor bastante conocido, yo creo que por todos, dijo, lo único que necesitamos para hacer cambios en nuestra mesa es enfermarnos, ¿sí o no? Nos enfermamos y entonces comenzamos a modificar. Sin embargo, en la verdadera reforma no se produce por circunstancias. El cristianismo propone una reforma del corazón. Por eso el apóstol Pablo dice una transformación que comienza ¿dónde? Por la renovación del cerebro. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo del dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera, y si hoy hablamos del ejercicio, mañana todo el mundo está apuntado para salir a correr y después de 2-3 días se olvidó todo. Al finalizar el año todos estamos emocionados en enero a hacer las dietas y cambiar y formarnos hábitos. Pero ¿por qué se pierde todo? Porque yo quiero hacer una reforma que comienza de fuera y no de dentro. Dice aquí la palabra de Dios, el plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y dice la palabra, siempre va a fracasar. El plan de Dios con usted y conmigo es de que comience desde la raíz misma donde está la dificultad, donde es a nivel de cerebro. Pero dice la palabra de Dios, no hemos entendido ni el liderazgo, y ese pensamiento que leímos habla también de la hermandad. Dice, ni el liderazgo ni la hermandad ha entendido, y por eso un mensaje trabaja por acá y la reforma y el brazo trabaja por allá. Mientras no se entienda que estos van juntos, entonces lo que vamos a estar haciendo nada más es poniéndonos la falda larga del sábado, pero el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque es una reforma exterior. Y nunca ha funcionado y tampoco nunca va a funcionar. Estamos ya estamos terminando, hermanos, por favor. Nadie se engañe, dice la palabra de Dios, creyendo que usted puede volverse santo mientras está violando premeditadamente uno de los preceptos divinos. Recuerde que la ley física o la ley natural, ¿qué? Se encontraba dentro de los preceptos de Dios. Así es de que si usted no está tomando agua, ¿cuánta agua? La pregunta que yo siempre hago cuando damos los temas de salud, ¿cuánta agua se ha tomado usted hoy? Si el requerimiento son 8 o 10 vasos, usted ya debió haber tomado por lo menos 3 vasos a esta hora ya. 3 vasos ya se hubiese tomado. ¿Cuánta agua se ha tomado? ¿A qué horas nos dormimos anoche? ¿Cómo estamos vestidos hoy? ¿Cómo está sentado usted? ¿Cómo camina? ¿Cómo se para? Todo eso es reforma pro salud. ¿A qué horas come? ¿Tiene horarios regulares para comer? ¿Desayuna? ¿Qué cena por la noche? Todo esto es reforma pro salud. Dice aquí la palabra de Dios, usted no se engañe. Estamos en verdad presentes y tenemos mucho conocimiento de esto, pero usted no se engañe que si usted está violando un principio, dice aquí, premeditado, porque sabemos uno de los preceptos divinos, usted no crea que se está santificando, porque es mentira. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado porque lo que usted siembre, más adelante lo va a cosechar. Por lo tanto, el Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea debatido y la mente del público profundamente sacudido, porque es imposible que mientras nosotros tengamos hábitos malos, dice aquí, y debilitantes del cerebro, podamos entender una verdad sagrada que está escrita allí en la palabra de Dios. Si no son santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales. Si no alcanzamos la santificación, hermanos, no vamos a alcanzar allá el poder estar, no somos dignos del cielo. Ahora, en nuestra obra debe dedicarse más atención a la reforma pro temperancia. Hay que dedicarle mucho tiempo a esta obra.
Hay que dedicarle mucho tiempo a esta obra. Todo deber, este es un pensamiento clave para la Reforma Pro Salud, la verdadera. Todo deber que exige reforma Pro Salud, entraña, grábese esto en su corazón, en su cerebro, arrepentimiento, fe y obediencia. Si estas tres cosas no están implícitas en un tema presentado aquí de Reforma Pro Salud, no es la verdadera reforma. Escuche bien. Si nos pasamos hablando de una temática para hablar y decir que esto te va a dar sanidad y la planta y todo eso, y usted no tocó el tema central de arrepentimiento, fe y obediencia a los principios, usted no hizo la verdadera reforma. Usted hizo una reforma externa nada más. Arrepentimiento, fe y obediencia. ¿Por qué? Estamos hablando de elevar una vida nueva y más noble, estamos hablando de la nueva naturaleza, de modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Mire cómo todo encaja, se encaja perfectamente. La verdadera reforma tiene su lugar en el mensaje del tercer ángel, que en verdad dice la palabra de Dios. ¿Qué tema es? Justificación por la fe. Así que si no hay arrepentimiento, fe y obediencia, grábese bien, cualquier temática de Reforma Pro Salud en nuestra obra. Ahora, si quiere tema de salud, traiga cualquiera, a cualquiera puede traer. Pero si quiere un mensaje de verdad presente en nuestra obra, tiene que incluir estas tres características: arrepentimiento, fe y obediencia. Escuché a alguien que decía, a un médico bastante conocido por todos, llamó a alguien y dijo algo para bajar de peso. Excelente, en 3 días tómate esto y en 3 días bajas de peso. Usted puede entrar al internet y ver allí para bajar la pancita, para bajar el abdomen, y le dan los remedios allí. Pero no hay arrepentimiento, ni fe, ni obediencia. Así de que si usted no promueve todo eso, no está en la verdadera reforma. Dice aquí este pensamiento, consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 41, el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación, escuchen esto hermanos, porque esto es sumamente importante, la presentación de este mensaje de la Reforma Pro Salud debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Cada vez que se presenta un mensaje de Reforma Pro Salud, el resultado de la gente que está escuchando esta temática de Reforma Pro Salud tiene que ser conversión y santificación de las almas. Si no ha habido conversión y santificación, no estamos en la verdadera reforma. El poder del Espíritu de Dios se hace sentir en este movimiento y por eso es que allá afuera vemos cambios, grandes deportistas, el veganismo, el crudiveganismo, pero del Espíritu Santo, es carente. Poseemos, dice la palabra de Dios, un mensaje maravilloso y definido. Está bien clara la Reforma Pro Salud, bien clara para los que lo queremos ver. Una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen conocimiento de la verdad. Este no es para Babilonia, hermanos. Este mensaje no es para Babilonia. Este mensaje no es para la otra iglesia. Este mensaje es para nosotros. Dice la palabra de Dios, los que tienen conocimiento de la verdad, para nosotros recae una solemne responsabilidad. ¿Cuál es? La de velar para que todas sus obras, actos, hechos, realizados durante 24 horas, correspondan ¿a qué? ¿A que tengamos salud física? No, que correspondan a la fe que nosotros pregonamos, que su vida sea refinada y santificada. ¿Por qué no hablamos de enfermedad? Porque la Reforma Pro Salud va mucho más allá que lo físico. No se actúa a través de circunstancias y que sean preparados. Escucha aquí esto es precioso, hermanos, que sean preparados para la obra que tiene que cumplirse rápidamente en el curso de estos últimos días del mensaje. Estamos hablando de la Reforma Pro Salud. Creo que 2, 3 y ya terminamos. La obra de cada uno, hermanos, esta es la importancia también. Pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Recuerden que la última prueba de Apocalipsis capítulo 14 va a ser una prueba de obediencia y de fidelidad o de lealtad a Dios.
pero dice la palabra de Dios que cada obra está determinando y se escribe, dice ahí, ya sea como fidelidad o infidelidad. Y frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. Si usted estudiara la voz, su uso correcto, se encontraría que el asunto de la voz y las palabras cae en la Reforma Pro Salud. Ayer que el pastor estaba dando el tema, me acordé de ese pensamiento. Dice ahí, todo lo que tiene que ver con la voz, si hablo fuerte, si hablo bajito, lo que sale de mi boca, bueno o malo, dice el Espíritu de Profecía, estúdiese como cultura física. Esto se estudia dentro de la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud es muy abarcante, ya mencionamos, no solamente es plato y vaso, tiene que ver hasta con la manera que yo hablo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su respiración. Y la respiración, hay una ley que la dicta, que es tomar aire puro. Por eso la voz se estudia desde Reforma Pro Salud. Dice la palabra de Dios que se anota cada mala palabra, cada acto egoísta, deber descuidado, pecados secretos, admoniciones divinas despreciadas, momentos perdidos, oportunidades despreciadas, influencia ejercida para bien o para mal. Todo fue registrado por un ángel anotador. Qué pensamiento tan solemne, dice la palabra de Dios. Hermanos, este es un asunto que está determinando ya nuestro destino eterno. Desde que nos paramos hasta que anochece, cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Los ángeles estuvieron anotando cosas pequeñas, ¿recuerdan? Como lavar el plato, como lavar la ropa, como poner la mesa, fue anotado en los libros de los cielos por un ángel. Los ángeles tomaron nota. Todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Nosotros, dice, podremos olvidar, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Está escrito allí. Así como los rasgos de la fisonomía son producidas con minuciosa exactitud, sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. Pero los hábitos están determinados y van a formar el carácter. No obstante, cuán poca preocupación, hermanos, y esto es algo triste de verdad, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Y otra vez vuelve a repetir, palabra, acto, cuántas palabras de las que se pronuncian cada día. Y recuerde, voz, estudiado desde la cultura física, no se dejarían de pronunciar, dice, cuántos actos no se dejarían de realizar. Vamos a pasar para acá. No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un alto acto cualquiera. Por eso la palabra de Dios decía que la verdadera santificación es movida por un principio vivo y activo, que es el amor. Ahora, si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Si aquellos hermanos que nosotros que tenemos la verdad vivimos disculpándonos porque no hago ejercicio, porque no tengo tiempo, porque no tomo agua, porque no me gusta, porque no tomo el desayuno, porque no tengo hambre. Hermanos, si los que estamos disculpando, dice la palabra de Dios, escondiendo y disculpándonos nuestras faltas, pudiésemos ver cómo Satanás se alegra de ello y está desafiando a Cristo con nuestra desobediencia, correríamos, dice aquí, a confesar nuestros pecados y a renunciar a ellos. Jesús, vamos a saltar hasta acá, aboga en su favor con sus manos heridas. Tenemos un abogado. Recuerde la palabra de Dios con la que empezamos. Ahora, mientras tenemos un sumo sacerdote, dice aquí la palabra de Dios, Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle, bástate mi gracia. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios va a conceder gracia.
Todos los hábitos, dice el Espíritu de Profecía, ya sea hábitos adquiridos o hábitos heredados, tenemos la gracia de Dios para poderlos vencer. Entonces, ya terminamos y leemos este pensamiento. Hay muchos que creen que el asunto de comer y beber y todo lo demás, recuerde la lectura bíblica que hizo la hermana, comer y beber como algo representativo de lo que obramos en 24 horas. Creemos que eso tiene poca importancia para exigir una posición tan decidida, pero los que razonan de esta manera hallarán en el día del juicio, recuerde, cuando se abran esos registros, que ellos se han desviado de los expresos requerimientos de Dios y han establecido su propia opinión como norma de lo que es correcto o incorrecto. Por eso la palabra de Dios es, y le agradezco a Dios porque es tan clara, diciendo que violar la ley física y violar la ley natural equivalen lo mismo y que a la vista del cielo esto es considerado un pecado. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, porque no establecí mi propia opinión pensando que esto no es pecado, pero esto sí es pecado. ¿Sí? Es decir, si adultero y si no guardo el cuarto mandamiento, tremendo pecado. Pero si yo no tomo agua o no hago ejercicio diariamente, eso no es pecado. Eso Dios me excusa. ¿Comprendemos el asunto? Todos están siendo probados para ver si aceptan los principios de la reforma pro salud o siguen una conducta de complacencia propia. Ahora, dice aquí este último pensamiento, esta obra debe ser hecha, este cambio tiene que ser hecho antes de que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto, no más. Y este es el último slide. Yo sé que es un tema bastante largo, pero ya terminamos. Dice la palabra de Dios, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia, hermanos, está terminando. Poco antes, dice aquí, se terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y comenzamos diciendo que ahora, mientras tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, tenemos que alcanzar esa perfección de santidad. Y dice aquí el pensamiento, el tiempo de gracia se está terminando, poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y escuche que dice aquí, y el santo, es decir, el que se ha venido santificando, que siga siendo santo. He aquí, dice la palabra de Dios, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando el tiempo de gracia terminó, y Cristo se quitó su traje de sacerdote y se ha colocado el traje de Rey de Reyes y Señor de Señores, el tiempo concluyó, se cerró. Ahora, después de ese, vamos a poner que se cerró hoy y mañana todos amanecemos otra vez. Dice la palabra de Dios, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Hombres seguirán plantando y edificando, seguirán comiendo y bebiendo como algo representativo de lo que realizan en 24 horas, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Ese día, después de que el tiempo de gracia se cerró, usted se va a levantar a la misma hora que acostumbra o que tiene el hábito de haberse levantado. Y tomará agua o no tomará en la mañana, dependiendo de los hábitos a que se ha habituado, valga la redundancia. Y usted efectuará sus actividades en 24 horas como se ha habituado durante toda la vida, sin saber, dice la palabra de Dios, que el tiempo de gracia ha concluido. Mire la importancia que tienen los hábitos. Los hábitos, y esta es la verdadera santificación, dice la palabra de Dios, no es emoción, no es palabra, no es teoría, sino es un principio vivo y activo que se mueve durante 24 horas desde que usted se levanta hasta que usted se anochece. ¿A qué hora se levanta?
¿Qué hace después de que se levanta? ¿Qué ropa se pone? Todo es regido por Reforma Pro Salud. ¿A qué hora desayuna? Si va a desayunar, no va a desayunar. Y si decide desayunar, ¿qué va a desayunar? ¿Va a tomar líquido con la comida? ¿Cuánto tiempo va a mediar entre el desayuno y la comida? Todo esto es Reforma Pro Salud. Hará ejercicio, tomará agua a intervalos, respirará aire puro, se sentará correctamente, caminará erguidamente, porque tiene que ver con la respiración, se expondrá al sol diariamente como hábito. Hermanos, todos esos principios físicos son leyes de Dios, no son los simples remedios, son los verdaderos remedios de Dios, ¿ok? Es una ley divina, es una ley divina. Dice la palabra de Dios, preparémonos porque he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que el Señor les bendiga, hermanos.